continuación está en este espacio Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro y economista de la Universidad Católica del Ecuador. Muñoz ha realizado posgrados en Brown University y la Universidad de Montreal en políticas públicas y en economía respectivamente. Su investigación principal analiza la inequidad económica y la importancia de establecer políticas públicas para reducirla. Muñoz es autora principal del reporte de The Color of Wealth, un estudio detallado de la desigualdad en Boston, Estados Unidos. El tema que nos presenta este día es inequidad en el acceso a la riqueza en función de etnia y sexo. Bienvenida, Ana Patricia. Muchas gracias y también felicitaciones por este encuentro. Entiendo que a esta hora todo el mundo ya tenía que ir al almuerzo, así que les voy a pedir un poco de paciencia y vamos a ver si nos despertamos para finalizar en esta última ponencia. Antes de empezar, quisiera hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuántos economistas hay en la sala? Levanten la mano. Todos, al frente están todos economistas. Muy bien. Y la otra es, ¿quién está familiarizado con la diferencia entre igualdad y equidad? Entonces, quizás para la mayoría, muchas de las cosas que yo vaya a decir son conceptos que ya los tienen muy bien internalizados. Pero solo a manera de romper un poco el hielo entre ustedes y nosotros, a mí me encanta el ejemplo que una vez lo pusieron para describir la diferencia entre igualdad y inequidad. Y este ejemplo es el de los baños de las mujeres. Si ustedes se dan cuenta en un centro comercial, y sobre todo las mujeres y también las parejas que esperan a las mujeres que hagan la fila al baño, hay igual número de baños entre hombres y mujeres. Es decir, estamos aplicando un concepto de igualdad, pero no estamos aplicando un concepto de equidad, porque las mujeres tienen que esperar más, porque los hombres también sufren porque tienen que esperar a las mujeres más, porque las mujeres se atrasan al concierto y muchas otras consecuencias que si solo hablamos en términos de igualdad, nunca vamos a atacarlas a menos que pensemos en términos de equidad. Porque no todos tenemos las mismas condiciones, porque no todos nacimos en las mismas circunstancias. Entonces, con esto en mente, yo les voy a hablar en su mayoría de un estudio que realizamos en Estados Unidos y el que yo lideré fue en la ciudad de Boston, que lo llamamos The Color of Wealth in Boston, el color de la riqueza en Estados Unidos. Y les voy a presentar datos que diferencian a familias blancas, familias negras, hispanas, familias también diferenciadas por no solo la etnia y la raza, sino también el país de origen, y también breves datos sobre la inequidad de género. Tengo que apuntar. ¿Con este? Brevemente la agenda y voy a tratar de ir rápido. ¿Por qué es importante enfocarse en la riqueza y no en el ingreso? ¿Cuán grande es la brecha de riqueza en Boston y en los Estados Unidos? ¿Y cuán grande es esta brecha por género? ¿Dónde se originó esta brecha y cómo podemos solucionarla? Son algunos de los puntos que voy a tratar de exponer hoy. Brevemente, ¿por qué? Y ese es otro concepto fundamental, la diferencia entre riqueza e ingreso. Primero, que es el indicador por medio del cual la brecha entre blancos y negros, sobre todo hablando en el contexto de Estados Unidos, es el más amplio, muchísimo más que si hablamos de ingreso, que es la medida que generalmente se utiliza. Y además, la riqueza, más allá que el ingreso, permite invertir con visión hacia futuro, permite invertir en educación, en negocios, pero también permite sobreponer ocasiones que impliquen la pérdida de un trabajo o una emergencia médica, cosa que el ingreso no necesariamente va a hacer. Así que la riqueza implica oportunidad, bienestar económico. Ahora estamos hablando en términos económicos, así que me encantó que la ponencia anterior muestre lo fundamental que es ir más allá de lo económico, de lo material, pero aquí estamos hablando de lo económico. Y aquí, nuevamente, para hablar de conceptos y simplificar lo que es riqueza comparado al ingreso, imagínense que hay una tina, una bañera. Y ustedes abren el agua que cae en esa tina, ese es un flujo, ese es el ingreso. Y también el agua va a salir de esa tina, porque ustedes tienen gastos que tienen que solventar. El agua que queda ahí, el stock, esa es la riqueza. Es decir, que si pierde la familia un trabajo y tiene agua ahí, puede sobrevivir.
Y otra diferencia es que pueden tener familias con el mismo ingreso, con el mismo flujo, pero que no tienen ese remanente, ese colchón. Las consecuencias de un shock en ingreso, un shock de pérdida de trabajo, pueden ser muy graves. Entonces es fundamental enfocarnos en la riqueza y no solo en el ingreso. Otra cosa que nos permite el enfoque de riqueza es que nos permite ver las causas estructurales de las inequidades, que nos permiten ver las consecuencias de las inequidades y de las transferencias entre generaciones, cosa que el ingreso no nos permite ver. Y voy a ver si ahora logro. Estoy aplastando mal. ¿Es el de abajo? Esta cita de Kenneth Galbraith es la que siempre yo utilizo, sobre todo cuando hablo con no economistas, y es: societies never really become effectively concerned with social problems until they're able to measure them. Es decir, en realidad las sociedades no se preocupan, tal como las tenemos, de los problemas, a menos que sea posible medirlos. Y ahí está el problema del iceberg que estábamos conversando antes. Y es una realidad que tenemos que transformar, pero es en la que estamos trabajando actualmente. Para llegar a esta medida de riqueza es muy difícil. Ya en la primera exposición se mostraba proxies de ingreso y proxies de riqueza. Si lo queremos medir o cuantificar muy al detalle, tenemos que medir todas las cosas que están en este balance sheet de las familias, que es como una hoja también de estado financiero de las empresas. Y aprovecho para pedir disculpas si mezclo algún vocabulario aquí en inglés. Hasta hace 6 meses yo trabajé en la Reserva Federal de Boston como vicepresidenta asociada, y esta investigación es basada en el estudio de ella, así que van a ver algunas palabras que todavía no he traducido. Entonces debería ser posible medir las cuentas de ahorros, las cuentas corrientes, el valor que tenemos en nuestros hogares, en nuestras casas, por un lado. Luego restar los pasivos, que no solo incluyen las deudas con bancos, sino deudas interpersonales con familias, que incluyen deudas de salud, que incluyen hipotecas. Y restamos para conseguir el valor de la riqueza. Entonces, vamos directo al grano. Esta medida, hay 2 encuestas en Estados Unidos que miden la riqueza, y esta es una de ellas, la Survey of Consumer Finances, que se mide cada 3 años. Y lo que vemos aquí en azul es la media de la riqueza de las familias blancas. Lo que vemos en verde es la media de la riqueza de las familias hispanas, y en rojo las de las familias de afroamericanos. Y lo que se ve aquí son 2 cosas fundamentales. La una es que la media de la riqueza de las familias blancas es 10 veces más grande que la de los afroamericanos y 12 veces más grande que la de los hispanos, al 2013, que es la última información que tenía. No solo eso, sino que esta brecha ha crecido con el tiempo, y es algo que debería ser extremadamente preocupante. Ahora, esta medida es muy general y es a nivel global en los Estados Unidos. Un punto importante que se destacó ya hoy es que se debe territorializar la información. Lo que intentamos hacer con esta encuesta, que es basada en el estudio que le pongo ahí como cita, la hicimos con los 2 investigadores principales, Derek Hamilton y William Darity, y medimos esta brecha en Boston. Para nuevamente acelerar el paso y que todos puedan ir tranquilos a su almuerzo, lo que muestra este gráfico es por diferentes grupos de etnia, raza, pero también de país de origen, es la probabilidad o el porcentaje de personas que tienen el diferente tipo de instrumentos financieros. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que mientras el 79, casi el 80% de familias blancas tienen una casa, menos del 20% de dominicanos y el 20% de puertorriqueños tienen una casa. Y la mayor fuente de riqueza en los Estados Unidos es el equity, que lo tienen en la casa. Entonces ya vemos aquí dos conceptos fundamentales: grandes disparidades, pero sobre todo el concepto de la transmisión intergeneracional de la riqueza. Es decir, si es que yo no puedo construir valor en mi hogar, no voy a poder generar una herencia, y esto se reproduce en el tiempo con disparidades exponenciales que de una u otra forma explican por qué la inequidad sigue creciendo en los Estados Unidos. El bloque del final son cuentas de retiro privadas. Cuentas de retiro privadas. Es decir, que las familias blancas, más de la mitad de las familias blancas,
tienen cuentas privadas de retiro, no dependen de la seguridad social, de lo que sería aquí el IES. Mientras que solamente 8% de los dominicanos y 20% de los negros del Caribe y afroamericanos tienen este tipo de cuentas. Es decir, que las implicaciones de política pública son clarísimas. Si hay una reforma a la seguridad social en Estados Unidos, los que van a pagar primero los platos son las familias de minorías, no necesariamente las familias blancas, porque ellas tienen cuentas de ahorros privadas que crecen en la bolsa de valores y podemos hablar de eso en otro momento. Pero es muy importante ver el otro lado de la moneda. Habíamos dicho que para llegar al valor de la riqueza hay que tener tanto los activos como los pasivos. Este esfuerzo de recolección de información recolectó al detalle el porcentaje de personas o de familias que tienen pasivos, qué tipo de pasivos y cuánto tienen en esos pasivos. En la anterior lámina, si yo pondría estrellitas sobre cuán estadísticamente significativas son las diferencias, todas son estadísticamente significativas al 99%. Las de aquí, en cambio, sobre las deudas, hay diferencias interesantes, pero en su mayoría el porcentaje de familias no blancas y blancas tienen la misma cantidad de deudas en estos diferentes instrumentos y la mayoría no son estadísticamente significativas, excepto dos que son fascinantes. La una es deuda médica. Estudios, por ejemplo, de Elizabeth Warren, que ahora es senadora, muestran que la principal causa de bancarrota es la deuda en salud. Y eso es algo que sería, yo creo que fascinante en el Ecuador medir, si es que no se lo ha hecho ya, cuáles son las consecuencias de que las familias se endeuden para el simple hecho de tener salud básica. Y la otra, que tiene consecuencia intergeneracional, es la de educación. ¿Cuántas familias, dependiendo del color de su piel o de su etnia o de su país de origen, tienen que tener préstamos para acceder a educación? Y aquí las cifras son muy interesantes. Más de un tercio de afroamericanos y de otros hispanos tienen deudas, student loans, deudas para educación, comparado a solamente el 20% de las familias blancas. Ahora, lo que es interesante, ya estamos acostumbrados a esta primera visión general de las frecuencias. Luego es muy importante controlar por las características de los hogares, porque ya se mostraba que puede ser que estas diferencias sean debidas, por ejemplo, al nivel de educación, sean debidas a la edad, sean debidas a otras variables que están relacionadas o correlacionadas a la riqueza. Y lo que hicimos en una regresión una quintile regression, que no voy a mostrar ahora, es controlar por todos estos factores y se demuestra que el factor más importante sigue siendo la raza y la etnia en las diferencias de riquezas en los Estados Unidos. Esta no es una regresión, pero sí tomamos a las familias que tienen el mismo nivel de educación, la misma edad, y lo que vemos aquí es que las diferencias persisten. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de familias bancarizadas que tienen una licenciatura o más es de 98%, casi 100% entre las familias blancas y apenas un 75% en las hispanas. Es decir, incluso en el mismo rango de educación encontramos estas diferencias en bancarización. Si vemos a la cantidad de personas que tienen casas, que ya les comentaba yo lo importante que es esto, sobre todo en el contexto estadounidense, vemos que un 82% de familias blancas con bachelor's degree or higher tienen una casa, comparado a menos de la mitad de blancos y de hispanos. Lo que es todavía más preocupante es que y aquí solo voy a hablar de familias negras porque, como ustedes se darán cuenta, cada vez que desmenuzamos tenemos menos número de observaciones y no podemos desagregar. Pero aquí lo que demuestra es que las familias negras que tienen mayor educación, aún en ellas tienen menos riqueza que las familias blancas. Es decir, que es un mito que la educación es el great equalizer, como dicen en los Estados Unidos, que solamente la educación nos va a dar igualdad a todos, porque no necesariamente. Esto destruye las barreras de discriminación en el mercado laboral y no necesariamente esto contribuye a disminuir la brecha de replicación entre las generaciones de las desigualdades en riqueza.
Entonces, estos son una medida en la ciudad metropolitana de Boston. En la media, las familias blancas tenían $25,000 en activos, cuando, ustedes pueden leer el gráfico ahí, las familias hispanas tienen de $150 a $700 en activos líquidos. Hay una diferencia muy interesante y significativa entre afroamericanos y entre negros que vienen del Caribe, lo que muestra o confirma cuán graves han sido las políticas discriminatorias en Estados Unidos con respecto a los afroamericanos. Y si ya ponemos todo junto, activos menos pasivos, vemos que la media de riqueza de los blancos, de las familias blancas en Boston es $250,000, cuando es prácticamente cero para los dominicanos y los negros, y para los negros del Caribe son $12,000. Y este gráfico ha sido circulado muchísimas veces, aunque a mí me gusta decir, no hay que simplificar el gráfico, hay que ver cómo llegamos al gráfico, pero esto está teniendo consecuencias directas en política pública de la ciudad de Boston en estos momentos. Solo les voy a mostrar un gráfico más que deriva algunas las narrativas que se utilizan, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, que el esfuerzo es el que va a llevar al progreso económico. Y esto muestra que el esfuerzo individual, ya escuchamos de una ponencia anterior, el esfuerzo individual no es suficiente. Es importante enfocarse en las políticas públicas y en sus consecuencias deseadas y no deseadas. Lo que se muestra aquí, este sí es un dato a nivel nacional, son las familias o las personas que que están trabajando a tiempo completo, que están trabajando a medio tiempo y las que están desempleadas. Y lo que podemos ver aquí es que incluso teniendo un empleo, incluso teniendo ingresos, las brechas en la riqueza siguen siendo extremadamente grandes. Y lo más interesante es que las familias blancas desempleadas tienen más riqueza en la media que las familias negras que tienen empleo. Es decir, nuevamente, y si les muestro el gráfico anterior, les mostraría lo mismo con educación, que muestra que las familias negras que tienen educación de licenciaturas o mayores tienen menos riqueza que las familias blancas que ni siquiera se graduaron del colegio. Entonces esto muestra que el esfuerzo individual, que el trabajo y que la educación no van a ser suficientes para cerrar las brechas raciales. Solo les voy a dar 3 ejemplos de políticas públicas que evidentemente no necesariamente se aplican al Ecuador, pero que es fundamental en el Ecuador también analizar las políticas del pasado que discriminatoriamente han aplicado a ciertos grupos y no a otras. Es muy común decir que el New Deal en Estados Unidos, ustedes deben estar familiarizados con esa política posguerra, creó la clase media de Estados Unidos y todo el mundo lo toma como un buen ejemplo. Pues resulta que creó una clase media de blancos por 3 razones, y aquí les doy ejemplos muy concretos. Primero, el GI Bill of Rights. Este es un subsidio que se dio a los militares que venían de la guerra como reconocimiento a su esfuerzo y creó un incremento en la tasa de personas que que compraron casas impresionante que no se ha vuelto a dar en los Estados Unidos. Resulta que de ahí menos del 3% de negros tuvieron acceso a estos productos subsidiados. Es decir, se subsidió la educación y la compra de casas a las familias blancas, que luego se replicó en este ciclo que les contaba antes. El sistema de seguridad social, que nació aún antes, excluía a las personas que trabajaban en el campo y las personas domésticas. Más de 2/3 de ellas eran negros. Es decir, desde la concepción de la seguridad social en los Estados Unidos se excluyó a la mayor parte de familias negras. Obviamente ahí hubo luego reformas, pero para que vean la importancia de la política pública, y casi nadie habla en estos términos cuando hablan de la generación de seguridad social de Estados Unidos. Y por último, algo que es la razón de ser del departamento donde yo trabajaba en la Reserva Federal, que es lo que se llama el redlining. Es decir, desde el Estado, desde la política pública, se generaron estos mapas, y este mapa es un mapa que viene de la entidad rectora de la vivienda, es decir, digamos, Midubi, en Estados Unidos, donde se hacía una línea roja alrededor de los barrios donde era prohibido prestar, y no por coincidencia, estos barrios donde era prohibido prestar eran los barrios donde vivían los negros. Y si ustedes mapean este mapa que me conseguí de esa época al mapa de ahora de Boston, de Dorchester, por ejemplo, es exactamente igual, y los márgenes de pobreza en esos barrios continúan siendo extremadamente altos.
Es decir, literalmente se hizo redlining, se creó una línea roja para excluir a comunidades y tuvo consecuencias que se las ve hasta ahora. Finalmente, porque el tema de hoy era equidad, sobre todo con una visión de género, fueron fascinantes las ponencias de esta mañana porque Ecuador sí tiene unas particularidades que no las vemos en Estados Unidos, pero que no dejan de ser preocupantes y que el sentido mismo de focalizar políticas públicas con enfoque de género sigue siendo relevante. Y aquí es importante resaltar, también argumentaré que enfocarse en la media y no en el promedio es muy importante. La mayoría de estudios se enfocan en el promedio porque es muy difícil, además, hacer estudios econométricos a la media, pero también hacer el cálculo. Encontré un par de estudios sobre inequidad de riqueza en mujer en Ecuador y utilizaban la media, el promedio. Me parecería interesante tratar de conversar en términos de la media. Aquí vemos, por ejemplo, que si comparan la media de la riqueza para hombres solteros y mujeres solteras, la diferencia es de $10,000 para los hombres a la media y apenas $3,000 para las mujeres. Las diferencias no son tan grandes si vemos al promedio. Y si veríamos los ingresos, no serían, creo que es 75 centavos por dólar en el caso de los ingresos. Ingresos y riqueza están completamente en otro nivel en términos de medición. Y aquí vemos el mismo gráfico, pero separados por raza y etnia para la categoría 18 años a 65 años. Y vemos ahí que también prácticamente las mujeres negras e hispanas tienen 0 en riqueza en los Estados Unidos, las solteras. Si controlamos por otros elementos, vamos a llegar a resultados similares. Lo único que les quiero mostrar aquí, si ustedes ven a su izquierda, vemos la media del ingreso. Hay diferencias interesantes, pero si vemos a la media de riqueza, realmente salen del gráfico y por ahí, de ahí la importancia de encontrarnos o de tratar de analizar los factores que influyen en la riqueza. Finalmente, este es el gráfico que encontré o el cuadro que encontré sobre el Ecuador para familias casadas, separadas y me parece que tengo el de solteras, pero bueno, no está ahí. Pero si vemos, por ejemplo, en cuanto a en las familias que son casadas, cuya cabeza es un hombre, el promedio de la riqueza se calculó a $17,000 y en la mujer a $14,000. Es muy interesante porque hay en ciertos casos paridad y en otros casos las diferencias no son estadísticamente significativas, pero eso es una medición que le encontré en el Ecuador. Solo para finalizar, aunque ya creo que he hecho este punto en varias diapositivas, es importante enfocarse no solo en el ingreso, sino en la riqueza. Es importante tener políticas públicas focalizadas. A mí me encanta una cita o una expresión de Jay Powell, un antropólogo, economista en Estados Unidos, que dice la forma de hacer política pública para reducir las brechas es lo que él llama el targeted universalism. Es decir, todos queremos llegar a la universalidad y la mayoría de programas son universales, pero es imposible solucionar un problema de inequidad, tal vez de igualdad, pero no de inequidad sin un targeted universalism, es decir, enfocar en los lugares más necesitados para llegar a la universalización de acceso a la oportunidad. Finalmente, una cosa más, este concepto de cómo se reproducen entre generaciones las desigualdades es algo a lo que tenemos que atacar desde la política pública. Y finalmente, algo que lo voy a poner ahí, que yo creo que se mencionó tangencialmente, pero que es clave, es de los, se llaman unconscious bias, implicit bias, o sesgos inconscientes. Y ahí todos somos víctimas de los sesgos. Nosotros mismos, si es una mujer, tiene sesgo inconsciente contra mujeres y en términos raciales los sesgos inconscientes están ahí clarísimos porque es con lo que nacemos. Y les voy a dar solo un ejemplo de 2 estudios y con eso termino. Uno, en las orquestas de Estados Unidos había muy pocas mujeres que eran contratadas. Y la Orquesta Nacional contrató expertos para que le ayuden a tener más mujeres en la orquesta. Y todos estos esfuerzos no lograron significativamente que aumenten las mujeres, las músicas en la orquesta. Entonces lo que hicieron es hacer blind screenings, es decir, selección ciega. Y empezaron a
poner una cortina para que solo se les escuche tocar a las mujeres. Hubo un incremento significativo en el número de mujeres que fueron contratadas en la orquesta, pero no tanto como lo que querían. Entonces, lo que hicieron fue pedirles a las mujeres que se saquen los zapatos porque se dieron cuenta que a pesar de que no les veían, sonaban los tacos cuando caminaban hacia el escenario. Todos estos artificios lograron que hay un incremento del 50% en las mujeres que iban a audicionar para la orquesta de los Estados Unidos. Entonces, esto muestra que hay algo inconsciente en nuestras mentes que hace que favorezcamos a un grupo y no a otro. Un ejemplo más, y con esto sí les dejo tranquilos. Hicieron varias veces han hecho este experimento en Estados Unidos. El último fue publicado en el 2011, donde enviaron currículums exactamente iguales, pero con nombres que sonaban más a nombres de individuos de raza afroamericanos, de raza negra, y otros con nombres de individuos que sonaban más a blancos. El estudio se llama Are Emily and Greg More Employable Than Jasmine and Jamil, que son nombres generalmente de los afroamericanos en Estados Unidos. Exactamente el mismo currículum, solo cambiando el nombre. Y ahí los blancos o las personas que tenían nombre que sonaba blanco tenían 50% más de probabilidad de ser llamados a una entrevista con el mismo currículum que una persona cuyo nombre sonaba a afroamericano. Aquí para decir que yo creo que hay cosas chiquitas y grandes que se pueden hacer en el Ecuador. Una chiquita es, por ejemplo, prohibir que se ponga el estado civil en los currículums, prohibir que se ponga foto, prohibir que se pregunte si las mujeres son casadas o van a tener bebé, o si tienen novio, si tienen mascota, porque eso inconscientemente está desplazando a un grupo de mujeres que tienen las mismas capacidades, el mismo interés y el mismo compromiso para trabajar y producir en las empresas y en el bienestar del Ecuador. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias por la invitación.